¿Qué pasaría si todo lo que creías que era amor fuera una mentira? ¿Y si no se tratara del destino, de una conexión, de un reconocimiento espiritual, sino de un mecanismo biológico cuidadosamente disfrazado, cuya finalidad no es unir, sino esclavizar? Tú pensabas que elegías, pero tal vez fuiste elegido. Creías que amabas, pero puede que solo estuvieras ejecutando un programa. Arthur Schopenhauer lo sabía. Su verdad no hablaba de romanticismo, sino de cómo el amor te arrebata lo más valioso, a ti mismo. ¿Quieres saber qué se oculta tras la máscara de la pasión? Entonces sigue mirando, porque las mujeres no son lo que tú crees. Y si estás listo, no olvides suscribirte. Empezamos. Tú crees que te estás enamorando y todo en tu cuerpo comienza a vibrar en otra frecuencia. El ritmo del corazón cambia, los pensamientos habituales pierden peso y cada mirada, cada palabra del objeto de tu deseo adquiere un significado casi místico. Sientes una oleada, una especie de temblor reverente, una disposición a disolverse en alguien, como si te llamaran a un lugar donde se esconde un sentido de la vida olvidado hace tiempo. Pero luego llega un día, normalmente no al principio, en que aparece una grieta bajo ese éxtasis. No es dolor, no es miedo, es duda. Y si no es amor, ni encuentro de almas, ni manifestación del destino, ni reconocimiento espiritual, sino una trampa biológica, cruel, indiferente a tus sentimientos y a la poesía, y si toda esa tormenta interior no es un llamado de la eternidad, sino un anzuelo de acero de la naturaleza, clavándose en tu libertad. De esto hablaba Arthur Schopenhauer de forma directa y sin adornos. No daba rodeos, llamaba a las cosas por su nombre, y el amor no era una excepción. Para él, el amor no era una bendición ni un regalo, sino un mecanismo de manipulación profundamente calculado, a través del cual una fuerza ciega e insaciable a la que él llamaba la voluntad de vivir sigue su curso. Esa voluntad, según Schopenhauer, no conoce la compasión, no entiende de límites y no le interesa tu felicidad, solo quiere una cosa, la continuación. Y para lograrlo, está dispuesta a sacrificarlo todo, la razón, la paz, la integridad de tu ser. Porque eso que llamamos amor no es una elección consciente, sino un programa, una instrucción natural incrustada en lo más profundo de la psique, y cuanto más obsesionado estás, más lejos estás de ti mismo. Porque toda esa obsesión no eres tú, es ella, la voluntad, usando tu cuerpo y tu conciencia para alcanzar su objetivo. Nuevas vidas, nuevos cuerpos, nuevas cadenas para repetir el gran ciclo del nacimiento y el sufrimiento. ¿Y sabes? No puedo negarlo, en eso hay una verdad aterradora. Yo mismo viví dentro de esas ilusiones más de una vez. Pensé que estaba enamorado, que había encontrado a alguien que me comprendía, que me tocaba el alma. Lo llamaba amor, pero con el tiempo entendí que no lo era. Era una tormenta biológica con todas sus hormonas, sus fantasías sobre el futuro, su deseo inconsciente de poseer y ser elegido. Cada uno de esos encuentros en lo más profundo no fue un despertar, sino una pérdida de mí mismo. Desaparecía, me convertía en ejecutor de un guión ajeno. Y Schopenhauer lo veía con más claridad que la mayoría de sus contemporáneos. No veía a la mujer como enemiga, sino como instrumento, no como seductora, sino como boca, como recipiente. En su sistema, la mujer no es una persona, sino una manifestación de la voluntad de vivir inconsciente, pero precisa, como la forma en la que el deseo de la naturaleza toma cuerpo. Por eso, el hombre que se enamora no se eleva, se rinde, pierde el control sobre sí mismo, se somete a un ritual en el que cree ser el héroe, pero en realidad es la víctima. Y no hay maldad en ello, es simplemente la anatomía de la naturaleza, implacable como la propia evolución,
Porque el amor, según Schopenhauer, no tiene misericordia ni poesía. Es la forma más sofisticada de esclavitud, precisamente porque es aquella en la que participas voluntariamente, y esa es la más segura de todas. Tú mismo colocas la cabeza en la soga con una sonrisa, con fe en el milagro, y cuando la soga se aprieta, das las gracias, porque no comprendes lo que ha pasado. Conozco bien esas sogas. He visto a personas racionales, fuertes, convertirse en la sombra de sí mismas cuando el amor entraba en sus vidas. Aceptaban cualquier humillación con tal de conservar el vínculo. Sacrificaban amistades, trabajo, valores personales por la sensación de pertenecer a alguien. No estaban enamorados, estaban hechizados, hipnotizados por la ilusión profunda de que eso era el sentido de la vida. Pero si escuchas a Schopenhauer, el sentido es una falsificación, un cebo, porque él decía, en el momento en que crees haber encontrado el sentido es cuando precisamente has perdido tu libertad. El amor desconecta la lógica, se apodera de la mente, sustituye la realidad por un sueño, y así ya no vives tu vida, sino el espejismo que han implantado en ti para que te reproduzcas, sufras y al final mueras en la ilusión de que todo valió la pena. Schopenhauer no era un cínico, era un vidente. Observaba la naturaleza sin adornos y sabía, el amor vence a la razón precisamente porque parece bello, precisamente porque se presenta como algo elevado, y ahí está su engaño. Porque nadie se resiste a la belleza. La naturaleza, como una alquimista astuta, envuelve su voluntad en una envoltura seductora, ojos, voz, caricias, promesas de eternidad. Pero detrás de todo eso, hay un programa. Replicación, preservación de la especie. Y entonces ya no eres tú, eres portador, eres engranaje. Eres parte del gran juego en el que creías ser el protagonista, pero resultaste ser un figurante. Cuando leí a Schopenhauer en profundidad por primera vez, sentí frío como si alguien hubiera apagado la luz, pero después llegó algo diferente, alivio, porque comprendí que si el amor no es un don místico, sino un programa biológico, entonces tengo elección. Entonces puedo no responder al llamado. Puedo no disolverme en la ilusión. Puedo simplemente ser yo mismo, sin espectáculo, sin guión. Y eso de verdad libera. Schopenhauer no escribía para los que buscan romanticismo. Escribía para los que ya pagaron el precio y quieren entender por qué. Escribía para quienes, como él, un día se quedaron solos y no encontraron tragedia en ello, sino descubrieron una verdad. El amor no es el sentimiento más elevado, sino el disfraz más sofisticado, porque si supiéramos lo que realmente se oculta detrás, saldríamos corriendo. Y precisamente por eso, la naturaleza hace todo para que no lo sepamos, para que creamos, para que nos rindamos. Y si has leído hasta aquí, quizás ya has empezado a despertar no en el sentido de la desilusión, sino en el de la claridad. Porque no hay nada más poderoso que un ser humano que ha dejado de divinizar sus instintos, que no responde al llamado solo porque suena dulce, que se elige a sí mismo incluso cuando todo dentro de él se inclina hacia otro. Esto no va de orgullo, va de madurez, de poder ser uno mismo a pesar del grito de la sangre, a pesar de la magia del cuerpo, a pesar del miedo a quedarse solo. El amor no siempre es traición, pero casi siempre es una prueba de si lograrás conservarte a ti mismo cuando algo te arrastra lejos de quien eres. Y en eso reside la verdadera libertad. En el sistema del que hablaba Schopenhauer, la mujer no era antagonista ni aliada, era un mecanismo, no una casualidad, no un individuo, sino una herramienta precisa, elegante, profundamente integrada en la estructura de la misión biológica. La belleza, la sensibilidad emocional, el encanto intuitivo según él, no eran rasgos de personalidad, sino trampas evolutivas aterradoramente eficaces. La forma no está hecha para ser contemplada, sino
para someter. La mujer, en esta lógica, no es fuente de inspiración, sino portadora del programa. No elige, sino que es elegida no por alguien, sino por algo, la voluntad de vivir. Era una filosofía que no admitía ni lírica ni cuentos. Schopenhauer observaba la realidad con ojos fríos, como un cirujano mira una herida palpitante, y decía: eso que llamas amor es una ilusión implantada. Una mujer puede creer que te ama, pero dentro de ella, en los niveles más profundos de la psique, se mueve otra cosa no en tu contra, pero tampoco a tu favor. No es odio, es indiferencia, porque a esa fuerza solo le importa una cosa: que te quedes exactamente el tiempo necesario para cumplir tu función. Y cuando la hayas cumplido, se irá sin pena, sin recuerdos, sin deuda. Y yo lo he visto en mi vida, en historias ajenas. ¿Cuántas veces uno cree que es necesario, que es valioso, que su profundidad ha sido reconocida, y luego, de pronto, nada, silencio, un giro, ninguna explicación? No porque la persona se haya vuelto cruel, sino porque el programa se completó, y tú, como parte de ese algoritmo, dejaste de ser relevante. Schopenhauer no culpaba, desenmascaraba. Escribía para quitar el velo, no para destruir, sino para mostrar. Porque las fuerzas más peligrosas de este mundo no se presentan como monstruos. Llegan con el aroma de un perfume, con la suavidad de una voz, con el roce ligero de una mano. Y precisamente porque parecen delicadas, bajas la guardia y te vuelves vulnerable, y ahí radica su precisión. La mujer, en el sistema de Schopenhauer, no es una villana, sino un vector, un canal, una herramienta de la naturaleza que no es consciente de sí misma. No desea la destrucción, pero la lleva a cabo sin siquiera notarlo. Y esa es la verdadera tragedia. No sabes contra qué estás luchando, porque no puedes ver al enemigo. Porque no hay enemigo, solo existe la gran voluntad, disfrazada de amor, de llamado, de atracción, y tú respondes a ese llamado voluntariamente, con fe, con ternura, con esperanza. Y recuerdo cómo yo mismo, una vez, caí en esa ilusión. Me amaban o creía que me amaban. Había de todo: profundidad en las conversaciones, cuidado, apego, una magia física. Me entregué por completo. Y luego la desaparición. No una traición, simplemente una salida de escena. Como si toda nuestra historia hubiera sido un episodio escrito no por la voluntad del corazón, sino por la instrucción de algo mucho más antiguo y depredador. Fue entonces cuando comprendí de verdad a Schopenhauer. No se trata de rencor, sino de claridad. Él decía: el hombre enamorado no solo pierde la paz, pierde a sí mismo. Deja de ser autónomo, su mente se nubla, sus valores se diluyen, reestructura todo su sistema de coordenadas alrededor de eso que llama vínculo. Comienza a sacrificar tiempo, amigos. Metas lo llama entrega, pero el filósofo lo llamaba degradación, porque no es crecimiento, es disolución. ¿Y no es así? ¿Cuántas veces has visto cómo personas fuertes se convertían en sombras? Cómo alguien que ayer sabía lo que quería, hoy vive solo para no perder la atención de otro. Schopenhauer afirmaba: el amor es una hipnosis, no exige, sugiere, no rompe, derrite. Y cuando despiertes, si despiertas, sí, puede que descubras que ya has dado todo, no a cambio de amor, sino a cambio de una fantasía. Por eso, según él, el amor no es un regalo, sino una forma de locura, corta, brillante, destructiva. El hombre que cree haber encontrado en una mujer el sentido, en realidad ha encontrado solo una distracción perfecta, y cuando el hechizo se disipe, quedará solo, pero ya será otro, desangrado, destruido, engañado no por alguien, sino por la realidad misma. Él no eligió, lo eligieron. Y no ella, sino la naturaleza. Y ahora todo lo que en él queda a nosotros es lo que milagrosamente no devoró la ilusión. Y la ilusión más bella es, por supuesto, la belleza. Pero para Schopenhauer,
La belleza femenina no es arte, es estrategia. No eleva, somete. Es un señuelo, una quimera creada por la naturaleza para suprimir la razón. La belleza no necesita pruebas, no explica, actúa. Solo su presencia ya es poder. Una sonrisa, una orden, un cuerpo, un veredicto. No seduce, gobierna. No pide, anula la voluntad. He visto cómo funciona, y yo mismo estuve en ello. Ves el rostro, y de repente todo dentro de ti deja de ser tuyo. Comienzas a pensar no como tú, haces cosas que no reconoces, y lo llamas pasión. Pero si miras con los ojos de Schopenhauer, no es pasión, es esclavitud. La belleza es el lenguaje con el que la naturaleza dice, ahora me necesitas, y asientes, voluntariamente. Es duro, pero libera, porque al ver la ilusión, ya no puedes divinizarla. Puedes estar cerca, sentir, incluso amar, pero ya no perderte. No dar tu nombre por un roce, no llamar a la trampa el sentido de la vida. Y eso es quizás la principal revelación de Schopenhauer. La verdadera fuerza no está en evitar el amor, sino en no olvidarse de uno mismo dentro de él. Porque si pierdes tu esencia por alguien, ya no amas, sirves. Y entonces surge la gran pregunta: si el amor es una ilusión, si la belleza es una trampa, si el mismo apego es un truco de la voluntad de vivir, ¿qué queda? ¿En qué creer? ¿En qué apoyarse cuando todo lo que antes parecía el sentido más elevado, de repente revela sus raíces primordiales? Schopenhauer no dejaba consuelos, y en eso radica su honestidad. No ofrecía un sustituto en forma de una nueva idea romántica, él proponía un camino mucho más radical: el rechazo. No huida, no cinismo, no desprecio, rechazo. Tranquilo, consciente, rechazo a la sumisión. Rechazo a ser parte del juego en el que te obligan a participar bajo la apariencia de los sentimientos. Él lo llamaba ascetismo, pero no en el sentido religioso, sino como una forma de autonomía interna. Creía que la única verdadera libertad es la libertad del dictado de la naturaleza, de sus deseos, de sus obsesiones, de sus dulces canciones. En su filosofía, la grandeza no comenzaba donde el hombre amaba, sino donde dejaba de ser rehén de su pasión, allí donde podía mirar al deseo cara a cara y no seguirlo. No entendí de inmediato lo que quería decir. Al principio me parecía cruel, casi antihumano, como si estuviera sugiriendo renunciar a la esencia misma de la vida. Pero cuanto más reflexionaba, más claro se volvía. Él no llamaba a la vacuidad, llamaba a la sobriedad, a la capacidad de sentir los sentimientos, pero no disolverse en ellos, a la fuerza de observar el deseo y no convertirse en su esclavo. Y en eso no hay frialdad. En eso, curiosamente, está el verdadero calor no emocional, sino humano, consciente, libre. Nos acostumbramos a medir nuestro valor a través de quién nos ama, quién nos elige, quién se queda. Creamos una identidad alrededor de las relaciones, pero todo eso son proyecciones. Schopenhauer veía en eso una tragedia. El hombre confunde su esencia con lo que refleja en los ojos del otro y pierde lo más valioso, a sí mismo. Yo mismo pasé por esto. Cuando alguien me miraba como si yo fuera el centro de su mundo, sentía que vivía. Pero tan pronto como esa mirada desaparecía, sentía el vacío, como si sin el otro dejara de existir. Y solo después de muchas de esas experiencias comencé a ver: esto no es amor, esto es dependencia, es olvido de sí mismo disfrazado de sentido. Y en eso está la trampa. Schopenhauer decía: el verdadero hombre libre no es aquel que renuncia a los sentimientos, sino aquel que es capaz de no someterse a ellos, aquel que es capaz de estar en contacto con otro, sin perder su propio eje, aquel que puede amar, pero no permitir que el amor se convierta en ley, aquel que no cree que la felicidad vendrá desde afuera,
porque sabe que todo lo externo algún día se va. Él no destruía el amor. Despojaba de su mistificación para que no creyeras más que Él te salvaría. Para que finalmente entendieras, tú no eres consecuencia de la afectividad de alguien, no eres la derivada de la mirada de otro, no eres una función, eres integridad. Si el amor sucede, puede ser parte, pero no debe convertirse en todo. Esto suena como un desafío, porque vivir sin ilusiones será doloroso. Pero como mostró Schopenhauer, el dolor no es un castigo, es un despertar. Es salir del sueño en el que durante años pensaste que la pasión era libertad y la sumisión era sentido. El dolor es una señal de que ya no eres ciego, de que ves, y por eso ya no serás parte del guión en el que siempre te escribieron como un personaje secundario. La verdadera madurez, según Schopenhauer, comienza cuando ya no buscas ser la necesidad de otro, cuando eres capaz de decir, no sigo ese sentimiento no porque no lo sienta, sino porque no quiero desaparecer. Esto no es una negación del amor, es una liberación de su dictadura. Schopenhauer escribía, la belleza no es una casualidad, no es una bendición, ni un signo de lo superior, es una herramienta, un gancho evolutivamente perfeccionado, con el que la voluntad de vivir agarra la atención del hombre, paralizando su capacidad de pensar críticamente. La belleza no se explica con lógica, la cancela. Actúa más rápido de lo que la razón puede reaccionar. El encuentro con ella activa en la conciencia no un pensamiento, sino un pulso. Y todo lo que antes parecía importante, las metas, las creencias, el sistema de valores de repente pierde peso. Todo porque algo en ti decide, ella es la verdad. Pero según Schopenhauer, esto no es la verdad, es utilidad, necesidad biológica, disfrazada de sublimidad. Él decía, la belleza actúa como un espejismo, ofrece una imagen de plenitud, armonía, una calma inalcanzable que en la realidad no existe. Te diriges hacia ella, pensando que finalmente, pero tan pronto como te acercas, el espejismo se disuelve. Nunca se trató de la felicidad, se trataba de continuación, de replicación. La voluntad de vivir te atrae, usando sus características, voz, paso, y en cuanto te encuentras lo suficientemente cerca, ya estás en la trampa. No en las relaciones, sino en el programa. Y cuando finalmente te das cuenta de esto, a menudo ya es demasiado tarde. Estás enamorado, atado, comprometido, prometido. No vives tu vida, estás cumpliendo una tarea ajena. He visto cómo funciona en mí mismo, en los demás. Un conocido, inteligente, pragmático y frío en sus cálculos, decía, simplemente no puedo olvidarla. Lo dejaron sin explicaciones, sin drama, y él ardía, se volvía loco, volvía mentalmente una y otra vez. No amaba, estaba hipnotizado. Y esto no es raro, es casi una regla, porque la belleza no necesita palabras, entra en ti como un virus, pasando por alto las defensas, y reescribe tu código. Schopenhauer advertía, la belleza no está para que la adores, hay que temerla, porque cuando actúa, no sabes qué es ella. Lo llamas amor. Piensas que has encontrado un propósito. Piensas que es una señal divina, pero solo es una trampa en la que entraste con gratitud. Él escribía, la belleza es una trampa creada por la naturaleza para engañar al hombre y someterlo. Y realmente, no necesitas conocer a la persona. Basta con una mirada, la curva de su cuello, la entonación, algo dentro ya decidió. Aún no lo entiendes, pero ya has firmado. Y cuando todo se derrumbe, estarás sentado en soledad pensando, ¿por qué me comporté así? ¿Dónde estaba mi razón? ¿Por qué no me fui antes? Porque la razón fue desconectada por la belleza. Pero la forma más sofisticada de ilusión, según Schopenhauer, era el matrimonio no como institución, sino como la etapa suprema de la captura. Él escribía que el matrimonio no es la corona del amor,
sino su desenmascaramiento, la etapa final del engaño. El ritual, los votos, la vida compartida, todo esto, según él, no sirve al amor, sino a la voluntad. El matrimonio es un sistema en el que, tan pronto como se apaga la pasión, solo queda la función. Ya no eres el amante, eres el proveedor, el apoyo, el mecanismo. Y en esto, como él enfatizaba, no hay maldad. Nadie te atrae a una trampa con intención. Tú vas allí por tu cuenta, con una sonrisa, con fe en un nuevo capítulo, con la certeza de que ahora todo será realmente. Pero no sabes que lo que será real no es el éxtasis, sino la estructura. No el vuelo, sino la gravedad. Porque el matrimonio no es una recompensa, es una jaula con cerrojos de oro. No juzgo a quienes lo eligen. Yo mismo una vez creí que era el camino natural, que era lo que debía ser, que el matrimonio era madurez. Pero con los años vi cada vez más cómo el romanticismo desaparecía, dando paso a las responsabilidades, y cómo la sonrisa se transformaba en cansancio, y cómo la pasión era reemplazada por la rendición de cuentas: quién es responsable de qué, quién debe qué. Y todo esto se llamaba amor. Pero, ¿era realmente amor? Schopenhauer escribió: el matrimonio existe para que la ilusión del amor no desaparezca antes de que se haya cumplido su objetivo. Esto es duro, pero ¿es que no es cierto? Entras en el matrimonio aún embriagado por los sentimientos, aún no enfriado, pero luego, cuando todo se calma, te quedas atrapado en las obligaciones y ya no puedes salir, no porque ames, sino porque lo prometiste. Y si lo prometiste, aguanta. Él lo llamaba una condena de por vida, porque el hombre que cree que eligió, en realidad no eligió. Lo guiaba una fuerza que no comprendía. Creía que había encontrado un hogar, pero terminó en un mecanismo. El programa se completó, y ahora lo sirve no por la mala voluntad de la mujer. Ella también está siguiendo el guión dictado por la naturaleza. Y ahí está la verdad más amarga. En este sistema no hay enemigos, nadie se enfada, nadie viola, todos van voluntariamente, todos están enamorados, todos creen. Y por eso la trampa funciona perfectamente, sin esfuerzo, sin resistencia, solo con un anillo en el dedo y una sonrisa en los labios. Sé que esto suena como una acusación, pero no es así, es una advertencia. Es un intento de ver la realidad no a través del velo de las tradiciones, no mediante los filtros del romanticismo, sino tal como es. Porque cuando sabes, puedes elegir de verdad, no por el impulso del instinto. Y entonces, tal vez, por primera vez en tu vida, no firmas un contrato, sino una alianza, no por miedo a estar solo, no por el hipnotismo de la forma, sino por claridad. Pero antes de llegar allí, tendrás que desenmascarar todo en lo que alguna vez quisiste creer. Pero lo curioso es esto: el espejismo no desaparece de inmediato, se desvanece lentamente, no con un chasquido, ni con un gesto o frase. El despertar no es como una explosión, se parece más a la lenta evaporación del agua, cuando todavía bebes pensando que te estás llenando, pero por dentro ya estás vacío. Un día te despiertas al lado de quien alguna vez idealizaste y de repente notas: la mirada ya no te agita, el toque ya no te llama, la voz ya no te calienta. Y lo más inquietante no es eso. Lo inquietante es que no sientes pérdida, sientes cansancio. Ese es el final de la ilusión, no ruidoso, no trágico, sino tranquilo, como una habitación vacía después de un baile. Schopenhauer escribía que el amor romántico no solo es efímero, sino que está programado desde el principio para desaparecer, porque su objetivo no es unir almas, sino unir cuerpos. Todo lo demás es un subproducto. Tan pronto como se alcanza la meta, la biología se retira, como un estratega que ha completado su operación. Pero tú, ser humano, sigues en el paisaje que fue construido para una batalla, no para la vida.
Y entonces comienza la segunda vida, esa que no elegiste. La vida en el matrimonio, en la estructura, en el deber. La vida junto a alguien que fue el sentido, pero que ahora se ha convertido en un espejo de tu agotamiento. Y si no estás preparado para esto, si no lo habías visto antes, empiezas a destruirte. No porque te hayan dejado, sino porque te despertaste y no reconociste el mundo en el que te encontraste. Todo a tu alrededor parece familiar, pero nada responde. Ya no quieres luchar, quieres salir, pero ya has firmado. Schopenhauer era cruel en sus formulaciones, pero preciso. Afirmaba que el hombre que se casó por amor no entiende lo que ocurrió. Piensa que fue una elección consciente, pero en realidad fue un llamado de la sangre, formalizado en una comida. Fue un instinto disfrazado de un sí, razonado, y ahora hay estructura, obligaciones, rutina. Y si empieza a hacerse preguntas, si algo dentro de él empieza a recordar la libertad, comienza una lucha interna, porque formalmente todo está bien, pero el alma guarda silencio. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Nadie engañó, todo fue por amor, todo fue sincero, todos querían lo mejor, y al final resultó como siempre. Resultó como lo predijo el filósofo, comenzó de forma hermosa, elegido inconscientemente, continuado por obligación, y ahora vas por la vida sin saber cuándo exactamente te entregaste, cuándo empezaste a vivir por inercia, cuándo fue la última vez que realmente sentiste. Y da miedo siquiera pensar en ello, porque tendrás que admitir, no eres el dueño de tu vida, eres el resultado de un trato biológico. Recuerdo mi momento de este tipo, no fue trágico, no hubo gritos, no hubo escándalos, fue una mañana común, silencio y el pensamiento. No estoy aquí, no físicamente, pero el yo interior seguía participando, hablando, comiendo, planeando, pero por dentro todo se detuvo. Ya no vivía, solo continuaba. Y cuando empecé a retroceder en el tiempo, vi que todo este tiempo no había elegido, había seguido. Schopenhauer escribía, el hombre que cree haber encontrado el amor, en realidad solo se ha convertido en un instrumento de la naturaleza. Y en esta afirmación no hay dolor, hay aclaración, porque al darte cuenta de esto, puedes dejar de luchar por la ilusión. Puedes empezar a devolverte a ti mismo no a través de la rebelión, ni a través de la huida, sino a través de un tranquilo y casi imperceptible giro hacia ti mismo. Pero primero viene el dolor, porque para despertar tienes que morir como quien eras, tienes que perder, tienes que pasar por la sobriedad en la que ves que todo lo que llamabas amor era una cadena, todo lo que considerabas tu elección era un impulso incorporado. Todo lo que parecía luz era simplemente un destello en la pared de la cueva. Y entonces, solo entonces, empieza lo otro, no lo nuevo, sino lo real, porque solo después de haber pasado por el engaño, eres capaz de reconocer lo auténtico. No todos se atreven, no todos soportan este silencio, pero quien se queda, quien no da vuelta, empieza a reconstruirse de nuevo, no a la imagen de otro, sino según su contorno interior. Y quizás, eso es lo único real, el regreso a uno mismo, no para enamorarse otra vez, sino para no volver a traicionarse a cambio de una promesa que nunca fue tuya. Cuando la ilusión se desvanece, no queda ni triunfo ni catarsis, queda el silencio. No pacificador, no purificador, sino sordo, anónimo, desolador. Ese silencio del que escribía Schopenhauer. Él creía que detrás del amor no hay satisfacción, sino despertar, y en este despertar no hay belleza, solo conciencia, repentina, abrasante. Abres los ojos y te das cuenta de que todo lo que te mantenía, en realidad, no era real, era una proyección, una gran alucinación, metida en ti por la naturaleza y perfeccionada por la cultura. Miras a la persona que idealizaste,
a aquella a través de la cual despertó en ti la antigua obsesión biológica, y de repente no encuentras nada de lo que veías antes. La mirada ya no llama, el cuerpo ya no es revelación. Todo lo que era sublime se derrumba en lo cotidiano, y no te enojas. Lo más aterrador es que no te enojas. Sientes que no la traicionaste a ella, sino a ti mismo, a ese yo que alguna vez quiso desesperadamente creer que esto era la verdad, que esto era el sentido. Schopenhauer llamaba a este momento el más trágico. No la ruptura, no la pelea, no la traición, sino el vacío en el que no desaparece el amor, sino tú. Porque todo lo que viviste resulta ser un fantasma, y ya no puedes luchar por ello. No hay a quien culpar, nada que salvar. Solo queda el pasado, gastado en lo que resultó ser simplemente un programa. Recuerdo cómo una vez esto llegó a mí, no como un trueno, ni a través de una traición. Simplemente una mañana miré a la persona con quien compartía la vida y entendí. Todo se fue, no porque ella hubiera cambiado, sino porque yo comencé a ver. Me di cuenta de que vivía en una imagen que yo mismo había pintado, guiado por la esperanza de que alguien podría ser mi sentido. No fue culpa de ella, fue mi proyección. Schopenhauer escribía: el amor es una alucinación necesaria para la continuación de la especie. Cuando el objetivo se alcanza, el deseo se evapora. Queda la estructura, y tú dentro de ella, sin pasión, sin claridad, sin la posibilidad de dar marcha atrás. Miras la vida en la que te encuentras y entiendes, no fuiste tú quien la eligió, fuiste tú quien respondió a un llamado, a un aroma, a una envoltura vacía pero hermosa. ¿Y qué hace la mayoría en este punto? Soportan, se esconden tras la cortesía, tras los deberes. La sociedad enseñó: no te quejes, agradece, guarda silencio. Y millones de hombres viven con esta anemia, no como una tragedia, sino como un fondo. Ya no gritan, simplemente se apagan día tras día con una sonrisa, con la puerta abierta por la que ya nadie entra. Pero Schopenhauer no ofreció consuelo, no ofreció reconciliación, lo llamó por su nombre: el colapso de la ilusión, sin ira, sin juicio, simplemente tal como es. Y por eso, cuando lo leí, me sentí aliviado, porque todo lo que no podía explicar de repente cobró forma. Entendí, no soy débil, simplemente he despertado, y el despertar no es dolor, es un regreso. Él escribió: la verdadera fuerza está en el desapego, no en el desprecio, no en la huida, sino en la silenciosa y valiente negativa a participar en el espectáculo en el que ya no crees. No es crueldad, es disciplina, es madurez, es la capacidad de ver el amor y no rendirse a él, la capacidad de sentir el llamado y no lanzarse al fuego, la capacidad de reconocer que la sed no es una excusa para beber veneno. Schopenhauer veía que las mujeres, dentro de este sistema, no eran titiriteras ni enemigas, eran agentes de la naturaleza, hermosas, sensuales, no por culpa suya, sino porque así están hechas. Ellas despiertan la nostalgia, activan fantasías, ofrecen esperanza, pero no porque quieran esclavizar, sino porque su función es activar el programa dentro de ti. No hay malicia en esto, pero sí hay una crueldad impersonal en el sistema. Yo no me enojo con ellas, y nunca me enojé, porque ahora entiendo que ellas no eran el objetivo. El objetivo era yo, mi energía, mi vitalidad, mi eje interno. La naturaleza las utiliza para extraer eso de mí, y al saberlo, ya no lucho contra las mujeres, me alejo del guión mismo. Schopenhauer no llamaba a la guerra, sino a la superación. Él decía: renunciar al amor no significa vaciarse, significa convertirse en uno mismo. Dejar de ser quien siempre busca aprobación, dejar de servir a la mirada, al cuerpo, a las expectativas, dejar de entregar tu núcleo interior a cambio de una caricia que después perderá su valor.
Y cuando haces eso, cuando te retiras, sueltas, te liberas, comienza algo nuevo. No una euforia, no un orgullo, sino paz. No una calma exterior, sino que el ruido interno del deseo se silencia, y a través de ese silencio emerge algo raro, la lucidez, esa misma de la que hablaba Schopenhauer. Esa que no llega en medio de la pasión, sino después de ella, cuando todo ha caído, cuando estás solo, y finalmente en casa. Eso es la verdadera libertad. No una victoria, sino la renuncia a jugar. No una huida, sino una autonomía silenciosa. Y en ese punto, ya no necesitas el amor. No lo desprecias, simplemente ya no le sirves, porque no eres un instrumento. Eres una persona, entera, soberana. El juego terminó, la ilusión fue revelada. Ya no eres un espectro, eres tú.